Vivimos en un mundo que está lleno de religiones, en donde cada religión afirma tener el camino a la vida eterna, afirma tener una manera diferente de creer en Dios. Como cristianos, nosotros pensamos que eso no es verdad. Existe un solo Dios, por tanto es lógico que exista una sola manera de creer en Dios. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal aquí en el YouTube, que es su canal también. Como siempre, yo me disculpo por estar todo este último tiempo bastante apartado del canal. Lo he tenido un poco abandonado, pero estoy aquí retomando estos videos, retomando esta serie de mensajes que hemos estado tratando ya desde hace bastante tiempo atrás sobre la primera epístola de Juan, que ha sido una epístola muy importante para la fe cristiana, ¿no? Hemos hablado de que la Biblia nos enseña que el único camino para llegar a Dios y por tanto a la vida eterna es por medio de Jesús. El apóstol Juan lo dijo Jesús mismo lo dijo, perdón, en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Hace unos días atrás también hice un video analizando un poco más este versículo. Les puedo dejar por aquí una tarjetita. Pero existen otras religiones, otras filosofías, otros puntos de vista que también creen en Jesús de alguna manera. Pero por eso mismo yo pienso que es importante que nosotros tengamos el conocimiento correcto de quién es Jesús, porque se puede tener muchas interpretaciones sobre la vida de Jesús y muchas creencias equivocadas sobre quién fue Jesús. Entonces yo creo que para el cristianismo es importante tener claro quién fue Jesús y cuál es el verdadero significado de su vida y su muerte. En el pasaje que vamos a hablar hoy de la primera epístola de Juan, que es el que nos toca en esta serie de videos, vamos a hablar algunas cosas importantes sobre precisamente esto, tener el verdadero conocimiento de Dios por medio de Jesús. Vamos a leer el texto que está en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos desde el 6 hasta el 12. Dice el apóstol Juan: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a hablar tres cosas importantes en este pasaje. Primero, ¿quién es Jesús? Primera de Juan 5, los pasajes que ya leímos, especialmente el versículo 6 dice: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Este pasaje de la epístola de Juan a simple vista es como bastante enigmático, ¿no? Muchos lectores se preguntan qué quiere decir Juan con esto de que Jesús vino mediante el agua y la sangre. Pero para comprender esto debemos trasladarnos un poco al contexto del primer siglo, en donde existía cierto grupo de falsos maestros con los que Juan tenía que enfrentarse en esta epístola. Ellos enseñaban que Jesús era un ser humano común y corriente, que en el momento de su bautismo el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero antes de su muerte en la cruz, ese mismo Espíritu lo dejó. Y este grupo decía
Esto porque pensaban que Dios no puede encarnarse en un cuerpo humano y mucho menos experimentar la muerte. Entonces para ellos Jesús fue una persona divina solo desde el momento de su bautismo hasta antes de su muerte en la cruz. Entonces, cuando Jesús dice que Jesús vino mediante el agua, se estaba refiriendo a su bautismo. Pero también cuando dice y mediante la sangre, se estaba refiriendo a su muerte en la cruz. Por eso él aclara, no solo mediante el agua, sino mediante agua y sangre. Y de esa manera estaba corrigiendo cualquier enseñanza equivocada sobre Jesús, haciendo énfasis en que en la muerte, en la cruz, estaba Dios mismo ahí, y eso, como nosotros sabemos, es esencial para nuestra salvación. Entonces, por eso Juan hace este énfasis, que Jesús vino no solo mediante el bautismo, sino también mediante la sangre. También en su muerte en la cruz era Dios mismo quien estaba ahí. Entonces, tener el concepto correcto sobre quién es Jesús es demasiado importante para nuestra vida cristiana. A propósito de este texto, en 1 de Juan 5:7, en algunas traducciones como en la Reina Valera existe un versículo que no existe en la NBI. Si ustedes están leyendo una Reina Valera van a encontrar eso. A propósito de ese tema, yo ya hice un video hace un tiempo atrás también, que les voy a dejar aquí una tarjetita de por qué hay una diferencia con este conocido versículo de 1 de Juan 5:7, pero les dejo para que lo investiguen. Pero retomando, tener el concepto correcto sobre quién es Jesús es muy importante. Jesús mismo alguna vez hizo esta pregunta a sus discípulos. En Mateo 16, en los versículos del 13 al 17, dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. En un tiempo del ministerio de Jesús, cuando ya comenzó a ser conocido, Él les hace esta pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y vemos que la gente tenía diferentes conceptos de Jesús. Ahora pensemos en nuestro mundo, en nuestro contexto y en la historia de la humanidad también. Han existido diferentes hombres y mujeres famosos, algunos por su sabiduría, porque han sido grandes guerreros, por sus inventos, por ser grandes líderes. Pero de todas estas personas, la más conocida en la historia es precisamente Jesús. Ha cambiado la historia de la humanidad, la ha dividido en dos. Pero sobre él se han escrito también más libros que sobre cualquier otro ser humano. El símbolo de la cruz, por ejemplo, es un símbolo fácilmente identificable en cualquier parte del mundo. Entonces la mayoría de las personas han escuchado el nombre de Jesús, pero asimismo la mayoría de personas tienen conceptos equivocados y diferentes acerca de quién es Jesús. Entonces, si Jesús hiciera la misma pregunta hoy: ¿quién dice la gente que soy yo?, también habría diferentes respuestas. Unos dirían que es un hombre muy sabio, un profeta, un líder religioso. Para muchos Jesús se relaciona solamente con la religión, con tener una religión, con tener una imagen a que venerar. Es decir, hoy la gente conoce solamente la imagen de Jesús que se le ha presentado, pero es poca gente la que en realidad conoce al Jesús de la Biblia, al verdadero Jesús de la historia. Entonces todas estas enseñanzas sobre Jesús, enseñanzas equivocadas, también le restan importancia a la muerte de Jesús en la cruz, porque sin la muerte de Jesús en la cruz no tendríamos salvación. Entonces cualquier enseñanza acerca de Jesús que le reste importancia a la obra de Jesús en la cruz, pues es una enseñanza equivocada acerca de Jesús. Ahora, luego de que Jesús hizo esta pregunta sobre quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, luego les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Yo no sé cómo ellos reaccionaron en ese momento. Tal vez algunos tenían dudas, puede ser que ni para ellos mismos estaba claro en ese momento quién es Jesús. Pero pensemos en Jesús haciendo la misma pregunta ahora, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué vamos a responder nosotros? En aquella ocasión Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso es verdad. La palabra Cristo significa Mesías, que a su vez es el ungido de Dios, es decir, el elegido de Dios para salvar al pueblo. Es el Salvador que el pueblo estaba esperando. Y esto es así porque Jesús es el Salvador del mundo entero. Y su muerte en la cruz fue el sacrificio que tuvo que ofrecer para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, lo primero es esto, ¿quién es Jesús? Lo segundo, entonces, ¿por qué creemos en Jesús? En el versículo 6 mismo de Primera de Juan 5 que estamos estudiando, al final Juan dice, el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Juan lo dice claramente, que es el Espíritu de Dios quien nos da testimonio acerca de Jesús y que Él es la verdad. Y esto es muy importante porque Jesús mismo enseñó acerca del Espíritu Santo. En Juan 14:26 Jesús decía, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y más adelante, en el capítulo 16, versículos 7 y 9, dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En definitiva, lo que Jesús enseña sobre la obra del Espíritu Santo es que es el Espíritu de Dios quien nos va a recordar las cosas que Jesús enseñó y que también Él va a dar testimonio al mundo acerca de Jesús. Entonces, la obra del Espíritu Santo es la única que puede convencer a los seres humanos para creer en Jesús. Pero el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para hacer su obra, y esto es así porque lo que nos recuerda es lo que Jesús enseñó, y lo que Jesús enseñó es lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Más adelante, en el pasaje que estamos estudiando de Primera de Juan 5, en el versículo 9, dice Juan, aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Existen muchas evidencias humanas, históricas, arqueológicas, que nos pueden garantizar la veracidad de los relatos evangélicos sobre la vida de Jesús. Pero como Juan lo dice aquí, es el testimonio de Dios el que vale mucho más. Y ese testimonio solo lo podemos encontrar al estudiar la palabra de Dios. Es ahí donde podemos conocer a Jesús tal como Dios nos lo ha revelado, ¿no? Eso es lo segundo, ¿por qué creemos en Jesús? Y lo tercero es, ¿cuál es el resultado de poner nuestra fe en Jesús? Después de que hemos examinado la importancia de tener un concepto verdadero sobre Jesús y que hemos visto las razones por las cuales debemos creer en Él, ahora vamos a analizar los resultados, lo que se obtiene por depositar nuestra fe en Jesús. En los versículos del 10 al 12 de 1 de Juan 5 dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo primero que podemos notar aquí es que rechazar el testimonio de Dios sobre Jesús, es decir, rechazar lo que la Biblia dice sobre Jesús, es hacerle pasar a Dios como mentiroso. Y es una de las razones por las cuales la falta de fe en Jesús es un pecado grave. Y lo contrario, en cambio, es que si depositamos nuestra fe en Jesús,
Dice la Biblia que inmediatamente tenemos la vida eterna. Esto, como ya hemos comentado, es solamente gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Y es por esta razón que siempre afirmamos que la salvación, según la Biblia, es solamente por gracia, por medio de la fe. Y esto hace que la fe cristiana sea diferente de cualquier otra religión o creencia, en donde se enseña que el ser humano puede ganarse la vida eterna por medio de sus obras. Esto nos dice la Biblia que es imposible, ya que todos los seres humanos somos pecadores, y es imposible que alguien haya logrado vivir completamente sin pecado. Por tanto, todos estamos condenados eternamente. Y es por eso, por lo que solo el amor de Dios manifestado en Jesús fue el único, que Jesús fue el único que ha podido vivir sin pecado, es el único asimismo que puede salvarnos a nosotros de la condenación del pecado. Una cosa importante en la que tenemos que reflexionar constantemente es que ese amor inmerecido de Dios por nosotros debe motivarnos a vivir también una vida de obediencia, de entrega total a Dios. Como habíamos mencionado en el estudio anterior, el amor de Dios se manifiesta en obedecer sus mandamientos, ¿no? Entonces, tener la vida eterna también es algo que debe motivarnos a vivir nuestro presente con miras en la eternidad, pensando primero en las cosas de Dios antes que en las cosas terrenales, ¿no? Recordando que todo lo presente es pasajero, pero las cosas de Dios durarán para siempre. Y esto puede ser una gran motivación para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida cada día, ¿no? Bien, entonces solamente para concluir un poquito este mensaje, habíamos mencionado al inicio que vivimos en un mundo que está lleno de creencias religiosas, pero es ahí donde tenemos que estar seguros de nuestra fe en Jesús, tenemos que creer en Jesús tal como lo enseña la Biblia, aceptando el testimonio de Dios a través de su Espíritu y seguros de que esta fe en Jesús es la única que puede darnos una vida eterna. Jesús mismo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el único camino a la vida eterna. Muy bien, eso quería compartir con ustedes en este video. Ya nos falta de aquí solo un mensaje más y terminamos toda esta primera epístola de Juan, que ha sido de gran bendición estudiar esta epístola, ¿no? para nuestra vida cristiana. Les voy a dejar aquí una tarjetita con la lista de reproducción de toda la primera epístola de Juan, si es que no han visto los videos anteriores. Bien, muchas gracias por estar siempre pendientes. Les agradezco por mirar este video. Como dije, estoy retomando los videos aquí en el canal. Estoy luchando un poquito todo este tiempo con mi tiempo precisamente, ¿no? Estoy trabajando a tiempo completo en otra empresa y se me ha dificultado un poco seguir con el ministerio, pero con la ayuda de Dios aquí estamos, también con su ayuda. Yo siempre agradezco. Si les gustan estos videos pueden compartirlos, suscribirse al canal. Recuerden que hay muchas formas de apoyar este canal. Si ustedes desean hacerlo, pueden adquirir mis libros. Todos los libros están disponibles en la plataforma de Amazon, en Hotmart o también en mi página web todoteos.com. Visiten la página web Todoteos. Ahí hay muchas cosas importantes también. Síganme en las redes sociales, Facebook, Instagram, como Cibersaulo o como Todoteos también en el ministerio. Y eso les comento, como siempre. Les voy a dejar aquí unas dos sugerencias de videos que les pueden gustar y el enlace para que se suscriban al canal si es la primera vez que están por aquí. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.